quede también registrado. Bueno. Ahí está. Sí. Bien, de la lista esta que les pasé, no sé, la parte de conceptos básicos, por ejemplo, ahí el primer punto, conceptos básicos, nutrición, alimentación, alimentos, nutrientes, dieta, ración. No creo que haya mayores inconvenientes. Por ahí lo que me interesa que sepan, sí, dentro de lo que es un nutriente, saber, conocer los nutrientes, o sea, y diferenciar nutrientes de alimentos. Alimento es aquel material que aporta nutrientes, ¿no? Aquel material que es consumido oralmente por el animal y que aporta nutrientes, mientras que los nutrientes son aquellas sustancias esenciales para la vida. ¿Cuáles son los nutrientes? Las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los minerales, las vitaminas, ¿sí? Esas son esas sustancias esenciales para la vida. Esos son los nutrientes. Repito, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales. Ahí me está faltando uno muy importante que es el agua, un nutriente muy importante. Son sustancias entonces esenciales para la vida y que son consumidas por el animal o que sí, son consumidas mediante los alimentos. Esos son los nutrientes. No es lo mismo hablar de nutriente. Fíjense que yo mencioné cuando dije proteína, por ejemplo, no dije proteína bruta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es proteína bruta? ¿Qué es proteína bruta? ¿Qué diferencia hay entre proteína bruta y proteína? Que cuando se habla de proteína, se está hablando de lo que es nitrógeno proteico y no proteico. Y proteína bruta es todo aquello que es aprovechable en la digestión del rumiante. En realidad es lo que se obtiene después por medio de dos hidrólisis, después del extracto estéreo. A ver, ahí te estás confundiendo. Sí, sí y no. O sea, al revés es. En realidad proteína, yo le dije incompleto. Cuando hablamos del nutriente proteína, en realidad se llamaría proteína verdadera. ¿Sí? Claro. Es Sí, lo que sí, el sí, animal tienes aprovecha. razón. Es aquella proteína compuesta únicamente por nitrógeno proteico, es decir, compuesta por aminoácidos. Y la proteína bruta es una fracción de uno de los métodos o esquemas de análisis de los alimentos. ¿Sí? Es una fracción que me estima al nutriente proteína verdadera. Eso es proteína bruta. Eso estaría dentro de la otra, el segundo punto acá, de análisis de los alimentos. Análisis de los alimentos, método, fracciones. Y dice entre paréntesis, esto es como una guía. Definir las fracciones según el método, o sea, ¿qué es lo que hay que saber? Definir la fracción según el método y significado nutricional de cada fracción. Ahí está. Uh-huh. Pero de todas maneras, el que vos dijiste, Santiago, no era la descripción de De lo que proteína estaba bruta, pidiendo, sino sí. Sí, sí, de sí. fibra. Te confundiste. Proteína bruta es más simple, la definición de proteína bruta es más simple. ¿Cuál es? ¿Cuál es la definición de proteína bruta? Acuérdense una cosita, un detalle. Cuando nosotros estamos definiendo a una fracción del método de análisis de los alimentos, fíjense lo que les dice.
definir las fracciones según el método. Es decir, que cuando yo defino a una fracción, describo brevemente el método de determinación. Se hace una descripción muy simple, muy superficial. No se entra en detalles químicos ni nada, pero hay que hacer una pequeña descripción y eso define a la fracción. Entonces, cuando hablamos de proteína bruta, ¿cuál sería la definición de proteína bruta? Estamos hablando del nitrógeno Kendall, algo así, Sí, el sí, apellido, sí. multiplicado por la proporción de nitrógeno total en los alimentos, que sería 16%. Eso da un valor de 6,25. Sí, bien, ahí está. Ahí está. Esa era así, si me había confundido al principio. Claro, ahí está. Eso igual no está bien correcto del todo, pero, o sea, por ahí te expresaste mal, simplemente. Ujú. Se multiplica por 6,25 porque se estima que no los alimentos, porque dijiste proporción de nitrógeno en los alimentos, en la proteína En las tiene proteínas. como término medio un Sí, sí, sí. 16% de nitrógeno. Entonces, si yo hago 100 dividido 16, yo tengo que por cada parte de nitrógeno tengo un equivalente de 6,25 partes de proteína bruta. ¿Sí? Ese es el razonamiento de dónde sale el 6,25. ¿Sí? Entonces para definir la fracción, describo brevemente el método, digo, es el nitrógeno que se obtuvo por el método de Kiesdal multiplicado por 6,25. ¿Sí? Y ahí definí la fracción proteína bruta. Y después, significado nutricional es qué me está determinando o estimando esa fracción y cuáles son los errores que tiene la fracción. Los errores o imprecisiones. En este caso, proteína bruta es un estimador de la proteína verdadera del alimento, pero tiene como imprecisión del método que también me incorpora o me cuantifica el nitrógeno no proteico. Esa es el significado nutricional de esa fracción. Después, por ejemplo, está el que vos dijiste, Santiago, fibra bruta. Ahí, ¿cómo sería la definición de fibra bruta? Ahí sí se hace por dos hidrólisis, una alcalina y una ácida, Exactamente. y se determina la pared celular. Claro. Entonces, Tenemos que, creo que era que se obtenían dos carbohidratos, que era la celulosa y la hemicelulosa, Hemicelulosa. a ver, y sí, otro que no era un carbohidrato, que era la lignina. exactamente. Bueno, ahí vamos a detallar un poquito más porque es bastante complejo el tema de fibra bruta. Cuando hablamos de fibra bruta, entonces para definir la fracción decimos, queremos definir, vamos a describir brevemente el método, decimos que es el residuo que queda luego de haber sometido a la muestra libre de extracto etéreo, o sea que previamente también se le sometió con éter de petróleo, se le extrae el extracto etéreo y esa muestra libre de extracto etéreo se la somete a dos hidrólisis. Así hay alcalina porque se trata de simular las condiciones del sistema digestivo, o sea, lo que queremos hacer es solubilizar todos los nutrientes no estructurales. Y eso que nos queda es un estimador de la pared celular, que debería estar compuesto, eso sería ya el significado nutricional, debería estar compuesto por celulosa, hemicelulosa, que son dos carbohidratos estructurales, y lignina, que no es un carbohidrato. Eso es en teoría. Pero ¿cuál es el gran problema que tiene esta fracción fibra bruta? ¿Cuál es la gran imprecisión que tiene?
¿Se acuerdan o no? Sí, tiene un profe. error que es la hemicelulosa en un soluble en ácido, creo. Va por ahí, Claro, no me acuerdo bien sí, sí, esa parte. viene por ahí, Santiago. Justamente la hemicelulosa es soluble en ácido. Entonces, cuando nosotros lo sometemos a la muestra a la hidrólisis ácida, la hemicelulosa se solubiliza y no me queda como residuo. El residuo yo lo considero la pared celular. No queda como residuo, se va y, digamos, se va junto con los otros nutrientes. Y lo mismo ocurre con la lignina con el álcali. La lignina es soluble en álcali. Entonces, cuando yo hago esa hidrólisis alcalina, se está solubilizando lignina y también se pierde y, digamos, entra a ser considerada como un nutriente soluble. No me queda como residuo. Por eso, para los alimentos fibrosos, los que tienen una concentración alta de fibra, no se recomienda utilizar la determinación de fibra bruta para cuantificar pared celular. No es recomendado porque justamente siempre fue el gran cuestionamiento que tuvo este método proximal en fibra bruta. Para eso está el otro esquema de Van Soest, que ese sí me realiza una mejor cuantificación de los componentes estructurales. Por ejemplo, con fibra insoluble en detergente neutro, yo tengo, digamos, un mejor parámetro estimador de la pared celular que con fibra bruta. Porque fibra bruta tiene ese error de que se pierde, se solubiliza la hemicelulosa y la lignina. ¿Sí? Perfecto. Eso básicamente para lo que es fibra bruta y cuál es el inconveniente que tiene. Y después con las demás fracciones tenemos, bueno, tenemos extracto etéreo, tenemos cenizas, pero siempre el mismo criterio. Lo definimos describiendo el método brevemente, y posteriormente tenemos que saber cuál es el significado nutricional. Y por ejemplo, en el caso de extracto no nitrogenado, que es un estimador de los carbohidratos solubles principalmente, lo que pasa es que extracto no nitrogenado no es una entidad química definida porque ni siquiera se hace una determinación química, se obtiene por cálculo, donde a 100% yo le resto las demás fracciones. ¿Sí? Le resto la fibra bruta, le resto la proteína bruta, le resto el extracto etéreo y la ceniza. Y eso que resulta de la resta, lo que me queda, se denomina extracto no nitrogenado y se estima, se asume que esos son los carbohidratos solubles, principalmente porque fueron todos, o sea, fueron los únicos nutrientes no estimados en las otras fracciones. No sé si se entiende. Porque yo hice en ceniza, yo determiné los minerales, estimé los minerales. En proteína bruta, todos los compuestos nitrogenados. En extracto etéreo, todo aquello que es soluble en éter, que deberían ser los lípidos. Y en fibra bruta, los carbohidratos estructurales, además de la lignina. De los nutrientes, lo que me quedaría por estimar sería los azúcares o carbohidratos solubles, como almidón y azúcares simples. Pero como este método se hace por cálculo, cualquier error que yo haya cometido en las otras determinaciones recae en esta fracción. Y por ejemplo, esa hemicelulosa y esa lignina que se solubilizaron en la determinación de fibra bruta y yo no la caractericé en esa fracción, como tampoco reúne característica para caer o para aparecer en las otras fracciones, por simple decantación, por así decirlo, me aparece como extracto no nitrogenado. Y ahí estoy cometiendo otro grave error, donde yo digo o asumo que la hemicelulosa y la lignina son azúcares
carbohidratos solubles. Un error muy, muy grave, sobre todo si estoy hablando de un alimento que tiene mucha fibra. ¿Se entiende? Si tiene poca fibra no hay mayores problemas. Ese error va a ser pequeño, pero si es un alimento fibroso, ahí sí se complica. ¿Sí? Se entiende, profe. Bien. Muy común. Alimentos. Clasificación. Ejemplos de alimentos. ¿Se acuerdan? En realidad tenemos 8 grupos de alimentos, pero por cuestiones, digamos, de cuestiones prácticas o de didáctica, a la hora de clasificar los alimentos, hablamos de 3, pero para que son, digamos, los que más utilizamos, que eran los alimentos fibrosos, los concentrados proteicos y los concentrados energéticos. ¿Sí? Y ahí tenemos una serie de criterios a la hora de clasificar a estos alimentos, que era considerando diferentes fracciones de los mismos. Consideramos la fibra bruta, consideramos la proteína bruta y consideramos el NDT, ¿sí? O nutrientes digestibles totales. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Primeramente, por cuestiones también de orden y para facilitar la clasificación, hablamos de alimentos fibrosos. ¿Cuándo decimos que un alimento es fibroso? Es el más fácil para clasificar. ¿Cuándo decimos que un alimento es fibroso? Cuando supera un porcentaje de fibra bruta. Exactamente. Cuando 70%. Creo que era de 20. No, mayor a 18%. mayor al 18%. Cuando un alimento tiene mayor al 18% de fibra bruta, se lo considera o se lo clasifica como alimento fibroso. Sí. Y ya está. Esa es la clasificación más fácil, ¿sí? Por eso la primera fracción que nosotros miramos a la hora de clasificar un alimento es justamente la fibra bruta, porque es la que me va a diferenciar si un alimento es fibroso o no. Porque si tiene más del 18% de fibra, ya directamente se clasifica como fibroso y no miramos ninguna otra fracción, para cuestiones de la clasificación. No quiere decir que no me interesa saber cuánta proteína tiene, pero para la clasificación, con esa información ya es suficiente. Y ejemplos de alimentos fibrosos, cualquier pastura, ya sea fresca o seca, o conservada, por así decirlo. Cualquier pasto, ya sea gramínea o leguminosa. Inclusive la caña de azúcar también es un alimento fibroso. Posteriormente seguimos con otro grupo que es el grupo de los concentrados proteicos. ¿Cuándo decimos que un alimento es un concentrado proteico? Primero, de vuelta miramos la fibra bruta. Sí. Menos del 18%. Menos del, de fibra bruta. primera condición, menos del 18% de fibra bruta. ¿Sí? Eso Sí. sin duda. Sin ninguna duda. Y después, y más del 20% de proteína bruta. exactamente. Después más del 20% de proteína bruta. Y ese alimento, entonces, cuando reúne esas dos condiciones, esas dos características, es un concentrado proteico. Ejemplo de concentrado proteico, ¿cuáles pueden ser? La soja, o sea, el poroto de soja, el grano de girasol, el maní. Bien, pueden ser directamente los granos, ¿sí? Puede ser el poroto de soja, la semilla de girasol, semilla de algodón, o si no, los subproductos de estos granos, como por ejemplo los expellers. El expeller es el subproducto de estas semillas luego de la obtención del aceite. ¿Eso qué me queda?
es un producto con una alta concentración de proteína porque nosotros extraemos el aceite, estamos quitando un componente energético, y eso concentra el valor de proteína. Entonces los diferentes expellers son concentrados proteicos. Expeller de girasol, expeller de soja, expeller de maní, de semilla de algodón, etc. Y por último, los concentrados energéticos. ¿Cuándo clasificamos a un alimento como concentrado energético? ¿Qué condiciones tiene? Tiene menos del 18% de fibra bruta, Sí, menos del 20% de proteína bruta sí, y más del 70% de NDT. exactamente. Sí. Fíjense, siempre seguimos ese orden. Primero observamos la fibra bruta. Si tiene más del 18 es fibroso. Si tiene menos es un concentrado. El segundo que miramos es la proteína bruta. ¿Por qué? Porque si tiene más del 20% de proteína es un concentrado proteico. Y si tiene menos del 20 puede ser un concentrado energético. Entonces ahí miramos el tercero y es el NDT. Si tiene más del 70% de NDT es un concentrado energético. ¿Sí? Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de concentrados energéticos? Principal creo que estaba el maíz, profe, los granos de maíz. Sí, los diferentes granos de cereales, grano de maíz, Sí, grano de sorgo, cebada, avena, Los centeno. lípidos, Los lípidos también, grasas y aceite también son concentrados energéticos. Las raíces y tubérculos, la papa, la batata, la mandioca y cualquier otro tubérculo que por ahí en otros países se consumen. Acá no, pero en otros países sí. ¿Estamos? perfecto. Bien. Con respecto a digestibilidad. Decimos que digestibilidad es una... sí, en realidad los métodos de medición de digestibilidad, pero la digestibilidad en sí es una característica del alimento, es una cualidad. ¿eh? Digestibilidad es una cualidad, no es un proceso. Digestibilidad no es lo mismo que digestión. La digestión es un proceso de disminución de la complejidad de una partícula o molécula. Mientras que la digestibilidad involucra la digestión y la absorción, porque considera aquel alimento que puede ser aprovechable por el animal. Y para ser aprovechable tiene que ser digerido y absorbido. Sí. Nosotros por ahí definimos a digestibilidad diciendo que es la proporción del alimento que desaparece luego de su paso por el tracto gastrointestinal. O dicho de otra forma, es aquel alimento que no aparece en la materia fecal. ¿Sí? O es la proporción, en realidad, es la proporción del alimento que no aparece en la materia fecal. Y la digestibilidad se calcula simplemente descontando del alimento consumido lo que se descuenta lo que aparece en materia fecal. Si un animal consume 1 kilogramo de alimento y excreta medio kilogramo, quiere decir que ese alimento tiene un 50% de digestibilidad. Hablando así rápidamente, obviamente, tenemos que considerar la materia seca. Pero para no dar muchas vueltas, se resta lo consumido, a lo consumido se le resta lo excretado y eso es lo que el animal en teoría estaría aprovechando. ¿Sí? Eso sería la digestibilidad, la proporción del alimento aprovechable por el animal. Y acá hay una gran diferencia que se hace
entre lo que sería digestibilidad aparente y digestibilidad verdadera. Porque resulta que en la materia fecal, todo lo que aparece, o sea, lo que aparece en materia fecal, no todo proviene del alimento. Hay una parte que también proviene del propio animal. Entonces, de acuerdo al nutriente que estamos midiendo, la digestibilidad, ese aporte endógeno del animal adquiere mayor o menor importancia. Si, por ejemplo, estamos haciendo digestibilidad de la proteína del alimento, la proteína bruta, yo sé que el animal puede estar aportando proteína a la materia fecal. O sea, puede haber proteína de origen endógeno, como las secreciones, o sea, las secreciones digestivas, las descamaciones celulares. Eso me puede aportar proteína a la materia fecal que no precisamente proviene del alimento. Entonces, si yo eso le resto al alimento, toda esa proteína que encuentro en materia fecal, yo le resto a la proteína del alimento consumido, le voy a estar restando más de lo que corresponde. Porque hay algo que no es del alimento, que aparece ahí. Entonces, eso tengo que descontar. Y en ese cálculo de digestibilidad verdadera, a lo excretado le restamos lo endógeno, que proviene del animal, ¿sí? Y eso recién después le restamos a lo consumido. Y ahí tenemos la digestibilidad verdadera. ¿Sí? Perfecto. Por ejemplo, si estamos queriendo medir digestibilidad de la fibra bruta o del FDN, no voy a tener una fracción endógena. El animal no produce celulosa, no produce hemicelulosa, no produce lignina. Entonces, en ese caso únicamente se hace digestibilidad aparente. No tiene sentido hacer una determinación de digestibilidad verdadera, ¿sí? Si lo hacemos para aquellos componentes del alimento que el animal sí puede estar generando en su interior, como componentes similares, como por ejemplo proteína bruta. En ese caso sí. ¿Cómo se mide la digestibilidad? ¿Cómo se determina? Hay varios métodos. Uno de ellos es medir la cantidad de alimento consumido y después mediante alguna técnica, que pueden ser las jaulas metabólicas o bolsas de recolección, dispositivos que se colocan en el animal, se colecta toda la materia fecal y eso se resta al alimento consumido. Y si no, existe el uso de los marcadores. Marcadores son sustancias que pueden estar presentes en el alimento o si no, nosotros introducimos al alimento, son elementos que no son digeridos ni absorbidos por parte del animal. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos llegar, en base a la medición de las variaciones de concentración de este marcador entre lo consumido y lo excretado, podemos llegar a calcular la digestibilidad del alimento, ¿sí? Mediante el uso de marcadores. Eso se usa, por ejemplo, cuando no podemos recolectar toda la materia fecal de un animal. Entonces, con recolectar una fracción de la materia fecal, podemos de todas maneras conocer la digestibilidad del mismo. ¿Está? Sí, profe. Después, En lo que está los usos de los marcadores también estaba la fístula, profe. Que era muy... no, un poco más. las fístulas son técnicas para... o sea, no tiene que ver con los marcadores, sino para medir la digestibilidad parcial, o sea, en determinados sectores del tracto digestivo, ¿no? Ah, perfecto. Por ejemplo, las fístulas ruminales, que me permiten colocar bolsitas dentro del rumen. Pero ahí más que digestibilidad medimos justamente el tema que viene, que es la degradación ruminal.
Ah, eso es. Sí, 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 No sí. es una digestión propiamente dicha, es otro proceso. Pero sí, te permite diferenciar o medir, mejor dicho, digestibilidades parciales. Eso dentro de la clasificación de los métodos o las distintas digestibilidades. ¿Mm? Pero sí, te permiten medir en distintos sectores del tracto gastrointestinal. Después, la degradación ruminal efectiva, ya estuvimos hablando hoy, hace referencia a lo que ocurre con el alimento en el rumen. El alimento desaparece del rumen por dos fenómenos. Uno es por degradación y otro es por pasaje. La degradación es justamente, como su nombre lo indica, ese proceso degradativo que sufre el alimento por parte de los microorganismos ruminales. Eso se puede medir en proporción en relación a la unidad de tiempo, es decir, se calcula una tasa de degradación. Y también tenemos la otra causa de desaparición del alimento, que es el pasaje, es decir, la salida de ese alimento hacia los demás compartimientos del tracto digestivo, ¿sí? Hacia omaso, abomaso e intestino. Ese, también ese pasaje también se cuantifica en proporción en relación a la unidad de tiempo, por lo tanto vamos a tener una tasa de pasaje. Y después también al alimento nosotros lo dividimos, como estuvimos viendo hoy, en tres fracciones, A, B y C. Eso según su degradación ruminal. No se confundan con las fracciones de los métodos de análisis de alimentos. Fracciones del alimento según su degradación ruminal son A, B y C. A, fracción soluble, B, fracción potencialmente degradable y C, fracción no degradable. Y con esos valores podemos calcular la degradación ruminal efectiva, que como les dije hoy era A más, y ahí es B multiplicado por KD sobre KD más KP, o sea, tasa de degradación sobre tasa de degradación más tasa de pasaje, pero únicamente multiplicada la fracción A. Y eso me da la degradación ruminal efectiva, es decir, la proporción del alimento que se degrada en el rumen. Con respecto a nutrición energética y partición de la energía, tenemos que el alimento se puede medir por diferentes formas, pero digamos por calorimetría, por combustión del alimento, obtenemos la energía, lo que se llama energía bruta, que es la energía calórica que desprende el alimento por combustión total, o por oxidación total, ¿sí? Esa energía bruta, desde el punto de vista nutricional, no me aporta información valiosa porque no me refleja qué proporción de esa energía aprovecha el animal. Yo, por ejemplo, le puedo dar de comer al animal un pedazo de madera o aserrín, por dar un ejemplo así muy, muy drástico, le puedo dar de comer aserrín. Si ese aserrín yo lo meto en una cámara calorimétrica, voy a obtener una alta proporción de energía bruta. Pero ese animal no va a poder obtener energía de ese elemento, de ese aserrín. Porque seguramente la energía digestible que pueda tener ese alimento va a ser escasa o nula. Es decir, la energía que el animal puede aprovechar. Por eso, tenemos que hacer esa partición de la energía e ir viendo las diferentes fracciones de acuerdo a la proporción de aprovechamiento que tiene el animal de esa energía. Entonces,
esa primera fracción luego de la energía bruta que yo obtengo, de energía que el animal puede aprovechar, es la energía digestible, como dijimos hoy, donde a la energía bruta consumida le restamos la energía bruta que se pierde por las heces. Y ahí obtenemos la energía digestible, ¿sí? A su vez, esa energía puede presentar todavía algunas pérdidas energéticas, como son las pérdidas por producción de orina y por producción de gases, o sea, la energía que se pierde en la orina y en la producción de gases. Cuando descontamos esas pérdidas, tenemos la energía metabolizable. Esas pérdidas no son iguales en las diferentes especies, pero así en términos general podemos hacer una gran diferenciación entre rumiantes y no rumiantes. El rumiante, que se caracteriza por una gran producción de metano, principalmente, o sea, una producción de gases, principalmente metano, va a tener una mayor pérdida energética que los monogástricos en producción de gases. Eso le iba a preguntar, profe. Cuando Sí, decía rumiantes y no rumiantes, y hacía referencia a los monogástricos. sí. Perfecto. Se estima que la pérdida que tienen los rumiantes es de aproximadamente un 18%. Mientras que las pérdidas que tienen los monogástricos en esa producción de orina y gases es entre un 4 y un 6%. Entonces, al momento, vieron que hoy hacíamos el cálculo para pasar de digestible a metabolizable, energía digestible a metabolizable, hacíamos el cálculo y teníamos que multiplicar por 0,82, porque lo que me queda de energía luego de descontar esas pérdidas en un rumiante es un 82%, ¿sí? Le resté el 18%. Mientras que en un cerdo, por ejemplo, en un monogástrico, se multiplica por 0,94 a 0,96, porque es la proporción que me queda luego de descontar un 4 a un 6% de pérdida por gases y orina, ¿sí? Esa es la diferencia entre rumiantes y monogástricos, ¿sí? Sí, sí, sí. Está dada por la mayor pérdida energética en los rumiantes, ¿sí? Pierden un 18% debido a esa mayor producción de gases. Es esa la Profe, diferencia. está afectada también por el tiempo, o sea, por ese tiempo que tardan en descomponer todos los alimentos. Sí, sí, obviamente, cuanto más tiempo está, pero por eso les digo, estos valores son valores medios, ¿sí? Son valores promedios. Ujú. Obviamente hay muchos factores que afectan ¿cómo es? A esta producción de gases, no solo el tiempo, sino que también, por ejemplo, la composición del alimento. En la composición del alimento, Claro. también a mayor proporción de fibra, y eso es lo que se refiere a la producción de metano, a la metanogénesis, a una mayor proporción de fibra en el alimento hay una mayor producción de metano. La metanogénesis es mayor, ¿sí? Pero son todos por eso. Es un valor promedio que se utiliza para poder calcular con rapidez. Si queremos hacer un cálculo más preciso, más específico, tenemos que empezar a considerar diferentes factores, ¿sí? Pero en términos generales, por lo menos para conocer la teoría, ¿sí? Manejamos estos valores, 18% en, en rumiantes y 4 a 6% en monogástricos, ¿sí? Perfecto. Sí, sí. Y después también cuando hablamos de nutrición energética, hablamos de nutrientes digestibles totales, o NDT. Recuerden que NDT es una expresión de energía que yo la puedo
se expresa en porcentaje o en kilogramos, ¿sí? Y yo la puedo convertir a energía digestible multiplicando los kilogramos de NDT por 4,4, porque 1 kilogramo de NDT equivale a 4,4 megacalorías de energía digestible. ¿Qué sería el NDT? ¿Cómo se calcula el NDT? Se suman las porciones digestibles de las fracciones, proteína bruta, fibra bruta, extracto no nitrogenado y extracto etéreo. Se suman las porciones digestibles. Acá no se considera la ceniza porque estamos hablando de las fracciones del método proximal. No se consideran cenizas porque las cenizas no aportan energía. Entonces no me sale la palabra. Pero no se considera su inclusión en el cálculo de NDT. No son considerados en NDT porque no tienen un aporte energético. Y para el extracto no nitrogenado, a ese extracto no nitrogenado, el extracto etéreo digestible, lo multiplicamos en ese cálculo de NDT por 2,25. ¿Por qué multiplicamos por 2,25? Porque las grasas, los lípidos, aportan 2,25 veces más energía que los otros nutrientes, que las otras fracciones, porque acá estamos hablando de fracciones. Entonces, en resumen, NDT se calcula sumando proteína bruta digestible más extracto etéreo digestible multiplicado por 2,25 más extracto no nitrogenado digestible más, ahí me faltó fibra bruta, pues dije proteína bruta, sí, más fibra bruta digestible, ¿sí? Es decir, las diferentes fracciones menos la ceniza de esas 5 del análisis proximal, donde el extracto etéreo está multiplicado por 2,25. Y eso me da NDT. ¿Sí? Sí, pero así. Bien. Y después, siguiendo con partición de la energía, una vez que tenemos la energía metabolizable, si nosotros le descontamos a su vez el calor metabólico generado, o sea, el calor que se genera con los procesos metabólicos, lo que también se llama como incremento calórico, tenemos la energía neta. La energía neta que puede ser para mantenimiento o para producción o ganancia. ¿Sí? Esa proporción de la energía metabolizable, una vez descontado el incremento calórico, es decir, la energía neta, expresado en términos de proporciones, expresado en porcentaje, se llama eficiencia de utilización de la energía metabolizable, ¿no? Que se simboliza como Km y como Kg, ¿sí? O puede ser también Kp, pero el Kp se confunde con la tasa de pasaje en degradación ruminal. Entonces yo prefiero usar Kg, que es eficiencia para ganancia, ¿no? Km, eficiencia para mantenimiento, y Kg, eficiencia para ganancia. Recuerden, estos Km y Kg no son tasas, ¿sí? Son factores de eficiencia expresados en porcentaje. Tasa es la tasa de degradación y tasa de pasaje, simplemente para que no se confundan. Después, con respecto a nutrición proteica, hoy hablamos de proteína metabolizable. Hay diferentes parámetros de evaluación de la calidad de la proteína. Valor biológico es uno de los más utilizados, que me expresa del nitrógeno absorbido la proporción que queda retenida en el organismo. Eso es valor biológico. Proporción del nitrógeno absorbido que es retenido. Bueno, si estamos hablando de la proporción, sería la proporción del nitrógeno absorbido que es retenida, ahí en el organismo, ¿sí? No es
la proporción del nitrógeno absorbido y retenido, porque si yo digo absorbido y retenido, doy a entender que todo lo que se absorbe se retiene. Claro, y no es todo. Es No es todo. Entonces tengo que decir perfecto. la proporción del nitrógeno absorbido que es retenida. ¿Sí? Sí, Ese, por el organismo. ese que Sí. en vez del y cambia totalmente. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es valor biológico. Después, por último, para hablar de características de los rumiantes, bueno, hoy hablamos de proteína microbiana. Recuerden, otra característica que tienen los rumiantes es que están capacitados, gracias a esos microorganismos, están capacitados para degradar la fibra. ¿Sí? Recuerden que los carbohidratos estructurales, por el tipo de unión química que tienen, no son degradados por las enzimas de los animales. Entonces, en este caso entran a jugar las enzimas microbianas que sí pueden degradar esas uniones, lo que permite el aprovechamiento de estos carbohidratos. ¿Mm? Y por eso la vaca engorda comiendo pasto. Así de simple. Lo de la proteína ya hablamos hoy. Y con respecto a la metanogénesis, eso todavía no lo vimos en detalle, así que simplemente queda esa diferencia nomás de producción de gases, donde tenemos una gran fermentación en el rumen, por lo tanto una gran producción de metano, y eso radica o eso determina esa diferencia en cuanto a ese pasaje de energía digestible a metabolizable entre los rumiantes y los monogástricos. ¿Mm? Ujú. Este no lo habíamos dado, pero lo habíamos nombrado, profe. Sí, sí, No me sí. acuerdo si era la primera o la segunda clase, lo había nombrado. Sí, Que se después lo mencionó habíamos... que depende del alimento consumido por parte del animal. Sí, Cuando el animal consume, o sea, siempre hacemos la comparación entre consumo de fibra versus alimentos concentrados. Cuando el animal está consumiendo un alimento fibroso, produce mayor metano que cuando consume un alimento concentrado. Produce mayor cantidad o proporción de metano que cuando consume un alimento concentrado. Es decir, que la vaca que está pastando en el campo comiendo pasto es más contaminante que un animal que está en un corral, en un feedlot, consumiendo alimento concentrado. Es todo lo contrario a lo que uno pensaría. ¿Sí? sí, sí, perfecto. Y generalmente los grupos ecologistas atacan contra esas producciones intensivas, siendo que la vaca que más contamina es la que come pasto. Es más, los veganos, y no estoy atacando a nadie, los veganos producen más metano que una persona que consume alimentos de origen vegetal y animal combinado. ¿Sí? Es más Sí. contaminante el vegano que la persona que consume alimentos habituales. Proteína animal, sí. Sí. ¿Está? ¿Alguna? No los quiero retener mucho. Abrumar. Me abruma. No, pero estuvo bien ese repaso, profe. Así queda Detenían. como